Al recibir las propuestas del Consejo General del INE, a la Comisión Presidencial para Reforma Electoral, su titular Pablo Gómez, dijo algo que pues tiene muy preocupados a muchos. Ahorita vamos a ver si tienen razón en preocuparse o no. Él dice que los órganos administrativos, como es el INE, no deben contar con autonomía, sino con independencia para sus resoluciones. Esto después lo respaldó la actual presidenta del Senado, la morenista, experredista, Laura Itzel Castillo. A ver, mi querido Luis Rodríguez Alemán en Jalapa, buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos. A ver, ¿qué dijo exactamente Pablo Gómez? Mira, textualmente dijo, yo siempre he sido opuesto a utilizar la palabra autonomía. La autonomía quiere decir quién se da su propia ley. Y si los órganos administrativos no son eso, deben tener plena independencia en sus resoluciones, deben ser imparciales, deben conservar la legalidad y la certeza. Esas fueron sus palabras exactas, así O las sea que transcribí Pablo de su... Gómez, un egresado de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, estaría en contra de la Universidad Autónoma de México. Fíjate que en su Sería bueno intervención preguntarle pone como porque ejemplo, se mordería la lengua. sí, sí. En su intervención pone como ejemplo las universidades, pero no entendí ahí esa distinción de las universidades sí tienen que tener autonomía, pero el INE no. Esa parte no la entendí. La autonomía es autonomía de gestión, autonomía de manejar su presupuesto, que no se lo da solito, se lo da el gobierno cuando son públicas. Yo creo que ahí estamos en un jueguito de palabras, ¿no, Juan? Totalmente de Jueguito acuerdo. de palabras. A ver, pero ¿qué es lo que quiere Pablo Gómez? ¿Qué es lo que está sugiriendo? Mira, a mí me preocupa que él, como presidente de la Comisión Presidencial encargado de la reforma electoral, eh, afirme que el Instituto Nacional Electoral no necesita autonomía, sino necesita independencia. Y para mí no es menor esa afirmación. ¿Por qué? Porque en materia electoral, sin autonomía no hay independencia. Y eso se explica muy sencillo, y creo que cualquiera que incluso no sea abogado lo puede entender. La ausencia de autonomía implica necesariamente algún tipo de subordinación o dependencia. Si yo no tengo autonomía, quiere decir que soy subordinado o dependiente de alguna manera de cierta autoridad. El problema que tenemos en México es que, a excepción del Poder Judicial, y excepción entre comillas, los otros dos poderes de la Unión tienen una conformación política, que quiere decir que su integración de sus titulares, ¿no? Ya sea los representantes que están en el Congreso de la Unión o el presidente de la República, tienen una inscripción partidista, provienen de algún partido político. Y que el Instituto Electoral tenga una cierta dependencia o una cierta, digamos, subordinación a un poder de origen político implica que no es plenamente imparcial, ¿no? Por poner un ejemplo, digamos, si me permite la analogía futbolera, es como si la Comisión de Árbitros del fútbol mexicano dependiera financieramente o administrativamente del Club América, ¿no? ¿Qué Por más que no? sean ¿Qué no? ¿Qué independientes no? en... ¿Qué no es eso? Obvio, no. Pusiste el peor ejemplo del mundo. Búscate otro. Bueno, A ver, yo no, aquí, creo a que es ver, el yo mejor aquí tengo ejemplo, ¿no? tengo unas Sí. definiciones. Autonomía es la capacidad de gobernarse o decidir por cuenta propia dentro de un marco superior que sigue existiendo, un Estado, una institución, una ley, una autoridad mayor. Puede ser política, una región autónoma, administrativa, una dependencia con margen de decisión, universitaria, autogobierno académico, personal, tomar decisiones propias. Implica margen de decisión, pero no rompe el vínculo con la autoridad o estructura mayor. Independencia, condición de no depender de otra autoridad o poder, soberanía plena en lo político o separación total en lo jurídico organizacional. En política suele significar que un territorio se convierte en Estado soberano. En otros ámbitos puede significar que una organización o persona no está subordinada ni sujeta a decisiones de otra. Pues de acuerdo a estas definiciones, Pablo Gómez quiere que sean todavía más libres las autoridades electorales, capaz de que él no conoce las definiciones. Sí, probablemente. Y Puede mira, ser, ¿no? creo que esas definiciones dan muy bien la explicación de qué es lo que necesita una autoridad electoral para ser verdaderamente autónoma. Mira, Necesita poderse autonomía, gobernar. autonomía, hay autogobierno parcial dentro de un sistema mayor. Independencia, hay separación total. El sistema mayor no manda. Ahí está. Sí, sí. Ya la armó Entonces, Pablo por desconocer tal vez las definiciones. pero ¿Cierto? yo no sé si Definitivo. detrás de esa afirmación existe una idea de alguna otra manera, quitarle ciertas
cualidades de independencia al Instituto Nacional Electoral para hacerlo subordinado a alguna Pero otra está manera, diciendo algún que otro él quiere poder. usar la palabra independencia. No, es que él dice que tiene que ser independiente en sus decisiones. Ojo, nunca dijo independiente en su administración, independiente en su autogobierno, independiente en su integración. Simplemente dice en sus decisiones. Para que sea independiente en sus decisiones, tiene que ser independiente en esas otras áreas, ¿no? A ver, mira, yo sostengo la tesis de que cuando no eres independiente ni en la lana, ya eres como medio independiente, ¿no? ¿Cómo han fastidiado al INE en los últimos años, quitándole presupuesto, Juan? Sí, por supuesto. A ver, lo que no podemos olvidar es cómo nació y por qué nació. Y cuando en los años 90 se canceló la Comisión Federal Electoral, que entonces dependía 100% de la Secretaría de Gobernación, se pensó en crear un órgano ciudadano autónomo. Y la idea era que al ciudadanizar las elecciones se lograra que el pueblo mandara en términos electorales. Lo cual es un... A ver, se fue pervirtiendo en el tiempo. No, pero desde el principio los consejeros que estaban en la derecha y con el PRD o que con el PRI o con el PAN. ¿Por qué? Porque la gente que le entra a estos asuntos está en la política. Sí. Yo no he visto que hayan llevado a alguien totalmente ajeno a una actividad partidista antes o después de su cargo de consejero. Tal vez me falla Pero la memoria. el actual proceso de selección de los consejeros garantiza en la medida de lo posible una cierta independencia frente a los partidos, porque Sí, como pero- se requiere, Sí, pero los partidos votan y van metiendo a sus candidatos y no apoyan claro. a los que no son. Ha sido desde Pero- el principio. No existe pero un sistema perfecto. No existe un sistema perfecto, en eso estoy de acuerdo, pero la exigencia de una mayoría calificada y la existencia de un control previo de los candidatos sí permite que no pueda un solo partido adjudicarse en exclusiva el nombramiento de un consejero. De acuerdo. ¿Qué sugieres? Pues yo sugiero lo que le dijeron los consejeros del INE a Pablo Gómez, que se garantice, si se quiere garantizar la independencia del INE, que se garantice la autonomía presupuestal mediante una fórmula en la Constitución que permita que no tengan un presupuesto menor al ejercido en un año de elección o vinculado al Producto Interno Bruto, ¿no? Si Bueno, se quiere pero también hay realmente que independencia. decirlo, nos cuesta muy caro el INE, ¿eh? Cuesta caro, pero cuesta más caro no tenerlo, Eduardo. Sí, no, yo defendía eso, pero creo que hay que bajarle la lana. La democracia mexicana es carísima, el costo de un voto es carísimo, el despilfarro en las campañas es carísimo, es altísimo y es nuestro dinero, que parece que los partidos y al INE se lo olvidan. En fin, esperamos que vengas pronto, Luis. Sí, Eduardo.